Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido, el digno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puede resistir. La victoria me asegura, elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, que con él ha de morar. Llevándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre ahí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Buenas tardes, hermanos. Vamos a empezar el canto número 33, Salvador, a ti me rindo. Canto número 33. Canto número 33. Esperando los técnicos. 33, 3. Canto número 33. Muy bien. Vamos a entrar en el canto número 33, hermanos. Salvador, a ti me rindo. Después de este canto le damos el lugar a nuestro hermano Ilfonso, que nos traerá la palabra de Dios en esta tarde. Salvador, a ti me rindo, yo obedezco solo a ti. Mi Creador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis
Cavazos por los cantos que dijeron, hermano, tuvieron buenos, ¿verdad? Next page. Alégrense, hermano, gócense. Esa es la vida cristiana, de alegría, de gozo, brother. Ya sé que es miércoles, todavía le falta 2 más días para que termine la semana, pero let's show some enthusiasm, como dice el americano, ¿verdad? Yo me alegré con los que me dieron a la casa. Ahí está, pero pues ahorita no se alegró, hermano, no hubo ningún amén. Puse lo oí así y nadie dijo nada, ¿verdad que era verdad, Mike? Amén, hermanos, amén. Eso, brother, eso. Yeah, that's what I want, brother. No me quiero parar aquí a enseñar y que estén todos. Se me quitan las ganas de enseñar, brother. Mejor me siento. Comenzamos a cantar, ¿verdad? Muy bien. Gracias a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook Live en esta ocasión. Estamos contentos porque nos están acompañando, pero recuerde que siempre hemos recalcado que nos gustaría conocerle. Así que si acaso usted y su familia pueden venir a visitarnos, nos daría mucho gusto. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh, Texas. Además, si acaso usted se quiere poner en contacto con nosotros, ahí en la pantalla de su televisor va a encontrar letritas que están pasando ahí por arriba o por abajo, no sé dónde, ¿verdad? Pero son maneras en cómo usted se puede poner en contacto con nosotros. Estamos aquí para ayudarle con cualquier necesidad espiritual que usted pueda tener. Si gusta llamarnos en estos momentos, hay personas quienes le van a escuchar o le van a contestar su llamada. Le invitamos para que lo haga. Si no, venga con nosotros.
Para el resto de nosotros, hermanos, gracias por su presencia hoy en esta ocasión. Y yo sé bien que es miércoles, ¿verdad? Como en inglés, en hump day, ¿verdad? Como que va de subida y luego ya pasa el miércoles, ¡trum!, va de bajada. Esperando el cheque, ¿verdad? Para el viernes. Y para el viernes noche se gasta todo. Esa es la vida, ¿verdad? Trabaja toda la semana, se consigue el cheque el viernes y ya para el viernes en la tarde anda bien contento sin nada. Pero se pagan los biles, ¿verdad? It's every 2 weeks, brother. ¿Eh? Not every week. ¿O 2 weeks? Yes. Aquí son 2 semanas. That's Bueno. long gone. ¿Oh, sí? Wow. Estamos estudiando por qué vino Jesús al mundo. Una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué vino al mundo? Y claro, sabemos que está hablando de Jesucristo. Una pregunta. Y ya la hemos contestado de varias maneras durante los miércoles. Hoy en esta noche, ¿verdad? Quisiera yo hablar concerniente al tema, ¿por qué vino Jesús al mundo? La contestación, ¿verdad? Para iluminar. Para iluminar. Para dar luz al mundo. Tenemos que recordar, hermanos, que antes de que Jesucristo viniera, ¿sabían ustedes que no había ningún tipo de esperanza? Solamente existía una promesa. Y la promesa era de parte de Dios, de Jehová. Esta promesa la encontramos en Génesis capítulo 3 y versículo 15, ya hemos hablado de esto. E incluso, Génesis capítulo 3, versículo 15 es la primer promesa que encontramos en la Biblia. Y uno tiene que descifrar toda la parte de ese versículo para que podamos entender de qué es lo que Moisés nos está comunicando en esa ocasión. Este versículo, en el grupo de aquellos eruditos, ¿verdad?, que nos enseñan varias cosas que nosotros necesitamos que entender, le nombran a este versículo el prono evangelium, es decir, uno de los primeros versículos que nos habla del evangelio. Y claro que ya hemos hablado de esto anteriormente, solo que no voy a hablar más sobre ello, pero es uno de los primeros versículos que nos habla del evangelio. Y en base de esa promesa, porque es en base, ¿verdad?, de la simiente. Recuerdan que Jehová Dios la vuelve a repetir en Génesis capítulo 12 y versículo del 1 al 4. Y ahí se le está haciendo la promesa a Abraham, que su descendencia había de venir la simiente. El apóstol Pablo lo vuelve a usar en Gálatas capítulo 3 y versículo 16, en donde dice que la simiente, claro que es Jesucristo. Pero digo todo esto para que entendamos que antes de la venida de Jesucristo no había esperanza en el mundo. Bueno, uno puede decir, no es cierto, hermano, porque estaba la promesa. Claro, acabo de decir que estaba la promesa. Pero el mundo en sí, hermanos, no tenía manera en cómo perdonar sus pecados. E incluso el profeta Jeremías en el capítulo 2 y versículo 22 dice que aún amontonando la lejía más potente en aquel tiempo no podían quitar el pecado del ser humano. Hebreos capítulo 10 versículo 1 al 4 dice que la sangre de los toros y los machos cabríos no pudieron quitar el pecado del ser humano, mucho menos perfeccionarlo. Solo que tenemos estos versículos que nos enseñan que el pecado no se podía quitar. Pero tenemos Romanos capítulo 3, versículo 25, donde dice que Dios pasó por alto los pecados de la antigüedad hasta que viniese su Hijo Jesucristo. Y entonces ya viniendo Jesucristo fue en cómo ya se cumplió la promesa y ya ahora existe esperanza para todo el mundo, porque Cristo Jesús es nuestra esperanza.
Pero miramos nosotros que Jesucristo vino al mundo para iluminar primeramente, ¿verdad? Al mundo. Porque el mundo, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Se encontraba en tinieblas. Se encontraba en tinieblas. Y la razón en por qué se encontraba en tinieblas es porque usted tiene que recordar que en el cielo hubo una guerra, hermanos. Esta guerra, yo siempre he dicho, ¿verdad?, que cuando hablamos del libro de Génesis, el empiezo de todo, tenemos que incluir a Apocalipsis capítulo 12. Porque en Apocalipsis capítulo 12, del versículo del 1 hasta el 17, nos está hablando de una guerra celestial. Nos está hablando de un querubín hermoso, es decir, ángel de Dios, que se vino a rebelar en contra de Dios. Esto lo miramos en la primera carta de Timoteo, capítulo 3 y versículo 6. Se viene a rebelar en contra de Dios. Y la guerra que ocurre en el cielo, claramente la vemos en Apocalipsis capítulo 12. Y lo que sucedió a consecuencia de todo esto, porque el querubín no era más grande que Dios, no es más poderoso que Dios. Dios lo crió. Entonces miramos nosotros que en el versículo 15 de Apocalipsis capítulo 12, versículo 15, note lo que dice, y pues tenemos que leer los versículos, ¿verdad? Porque yo siempre los menciono, entendiendo que usted ya conoce el fondo histórico, pero es mejor leerlos. Apocalipsis 12, 15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Bueno, miramos en el versículo 9, Apocalipsis 12, 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, fuera de donde, del cielo, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está el versículo, Apocalipsis 12, 9, en donde vemos que ya Satanás viene a la tierra, ya entonces viene a la tierra, y ya ahora ya podemos entrar a Génesis capítulo 3, en donde se viene a establecer el pecado. ¿Ok? En Génesis capítulo 3, del 1 en adelante, cuando pongo esto aquí es los demás versículos. Y miramos nosotros que a consecuencia de esto, en Romanos capítulo 5, versículo 12, nos da a entender la Escritura que a consecuencia de esa entrada del pecado, todo el mundo está sujeto a pecado. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12, otra vez, léelo para que lo podamos entender. Romanos 5, 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Thank you, brother. Gracias. Entonces el pecado entró en el mundo, y al entrar el pecado en el mundo, esto pues nos lleva a lo que dice Efesios capítulo 6 y versículo 12. En Efesios capítulo 6 y versículo 12, note lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Siempre el estudio, hermano, es como un rompecabezas, un puzzle, que uno comienza a poner los pedacitos together, ¿verdad? Para que podamos mirar todo el panorama y así lo podamos entender un poquito mejor. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en la región celestial.
Entonces, ya ahora tenemos guerra ¿con quién? Con Satanás. Ahora, y hasta la fecha, el mundo sin Cristo, entendamos esto, el mundo sin Cristo no ha podido vencer a Satanás. ¿Ok? No puede vencer a Satanás. Y claro que tenemos nosotros textos como Juan capítulo 12, versículo 31, capítulo 14, versículo 30 y luego también Efesios capítulo 2 y versículo 3. Todos esos versículos nos habla, número 1, que Satanás, el gobernador de tinieblas, es el príncipe de este mundo. Es el que está en control. ¿Ok? Y Efesios capítulo 2, versículo 3 nos dice que los espíritus, acuerden que leímos en Apocalipsis 12:9, que no solamente a Satanás fue arrojado a la tierra, sino que los ángeles que le acompañaron, que se rebelaron juntamente con Satanás, fueron arrojados a la tierra también. Ahora, ¿qué tantos fueron? No sabemos, pero la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12, el 1 adelante, que fue la tercera parte de los ángeles. Que para llegar a una conclusión correcta, necesitaremos el número de ángeles que fueron criados y luego ya sacamos la tercera parte. Pero por ahorita solamente la tercera parte de estos ángeles. Se convierten en ángeles de luz, pero son demonios. ¿Ok? Es lo que la palabra del Señor nos enseña. Solo que entonces, esto nos lleva a lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 19. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, estamos tratando de presentar un panorama del mundo antes de la venida de Jesucristo. ¿Ok? Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 19, dice la palabra del Señor: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero, noten, el mundo entero, este es el tiempo de los apóstoles, el mundo entero está bajo el maligno. Y claro que el maligno, ¿verdad?, es Satanás. Y esto es colaborado juntamente, ¿verdad?, con Hebreos, capítulo 2 y versículo 14. Note lo que dice el escritor a los Hebreos, Hebreos capítulo 2, versículo 14. En Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice la palabra de Dios lo siguiente: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio. Noten, el imperio de la muerte, esto es el diablo. El diablo era el príncipe. El diablo tenía el control, era el gobernador, como dice Efesios 6:12, del mundo, y por lo tanto, siendo el príncipe el gobernador, entonces el mundo entero se encontraba bajo tinieblas. Lucas lo describe de esta manera, en Hechos capítulo 26 y versículo 18. Hechos capítulo 26 y versículo 18. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Hechos capítulo 26 y versículo 18. Para que abras, aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, está explicando lo que el Señor le dijo. Y estas palabras son palabras de Jesucristo, cuando Jesucristo se le apareció al apóstol Pablo en Hechos capítulo 9. Para que abras sus ojos, le está dando la información a Pablo, que era lo que él iba a hacer, su trabajo desde ese momento en adelante. Para que abra sus ojos, para que se conviertan, noten, de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y leo este versículo para que miremos primeramente la condición del mundo a la cual el apóstol Pablo iba a ir. El mundo estaba bajo tinieblas, el mundo estaba en pecado,
y el mundo estaba ciego. Y lo que necesitaba el mundo era alumbramiento. Solo que Jesús vino para iluminar al mundo, para poder hacer que el ser humano, nosotros viéramos, o más bien el ser humano viera su pecado. Mire lo que dice Juan capítulo 3. Y empieza el versículo 16. Juan capítulo 3 y versículo 16. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice la palabra de Dios lo siguiente. Bueno, del 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y noten, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, sino que sus obras para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, Jesucristo, versículo 16, ¿verdad? Es la tesis, como decimos en inglés, the topic sentence, ¿verdad? De este párrafo. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. Pero después explica Jesucristo mismo, porque estas son palabras de Jesucristo, que Él no vino para condenar al mundo. ¿Lo ven ahí? No vino para condenar, sino que vino ¿para qué? Para iluminar. Y ahora con la presencia de Jesucristo, ya se puede ver claramente qué es lo que el hombre está haciendo. Yo me acuerdo un tiempo, hace tiempo atrás, la familia nuestra todavía estaba chica, ¿verdad? Y entramos en una caverna ahí en San Marcos. O afuera de San Marcos, no recuerdo dónde. Pero al entrar, hermanos, había luces, ¿verdad? Pero luego el guía apaga todas las luces. Y nos dice, pon tu mano enfrente de ti y dime si acaso la ven. Y poníamos la mano así, pero no la podíamos ver. Estaba bien oscuro. Yo no podía ver mi mano. Pero el punto es, ¿verdad? Así como esa caverna, en el momento que se apagaron las luces, estaba bien oscuro, que no se podía ver nada. Y claro, ¿verdad? Que los ojos nuestros aún todavía no se habían ajustado, porque los ojos se ajustan, ¿verdad? No se habían ajustado. Pero así es como estaba el mundo. El mundo estaba en tinieblas y no se podían ver la maldad en la cual se encontraban. Solo que Dios envió a su Hijo para que viniera a iluminar, no para condenar, sino para iluminar. ¿Qué es lo que condena al ser humano? Sus propias obras. ¿Qué es lo que Dios va a juzgar en el ser humano? Las obras de cada uno de nosotros. Ahora sí ha puesto a Jesucristo, que está a la diestra de Él, ¿verdad? Lo ha puesto como juez. Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31, nos habla de eso. Que Dios ha designado a Jesucristo como el juez. Pero por causa de que Dios es justo, Jesucristo es justo, entonces va a juzgar nuestras obras. Es todo lo que va a juzgar. Por eso digo yo constantemente, ¿verdad? Uno sabe si va a ser condenado o no. Cada quien de nosotros conocemos nuestras obras aquí en la tierra. Solo que sabemos. Ahora, esa culpabilidad que tenemos en la conciencia concerniente a nuestras obras,
es lo que la sangre de Cristo Jesús viene a borrar, viene a quitar. ¿Entendemos eso? Cuando uno es bautizado en las aguas del bautismo, es lo que la sangre de Cristo Jesús borra, su conciencia. Note lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos capítulo 9 y versículo 14. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Hebreos 9, 14 dice, está hablando de la sangre de los machos cabríos, de los toros, ¿verdad? Está hablando el escritor diciendo, esa sangre no quita el pecado, no hace el ser humano perfecto. Pero note lo que dice el versículo 14. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante al Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Ya está presentando a Cristo Jesús, que vino a cumplir todo lo que Dios le mandó que cumpliera. Fue inocente, no se encontró ningún engaño a él, ningún pecado. Dice, y la sangre que este hombre vino a derramar, dice la siguiente frase, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nótenlo, limpia la conciencia. ¿En dónde? Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 21. Note lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. La Escritura tiene la explicación para todo, hermanos, ¿ok? Sobre lo que no hay ningún problema. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21 dice, el bautismo, el único, el bautismo que corresponde a esto ahora que nos salva. Pero note lo que dice el escritor, no quitando las inmundicias de la carne, es decir, no te vas a bañar con jabón y todo eso aquí, ¿verdad? Con agua. No te va a limpiar la carne. ¿Qué es lo que te va a limpiar? No quitando las inmundicias de la carne, sino como la inspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es lo que hace la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús quita, solo que entonces el mundo se encontraba en pecado. Y a consecuencia de encontrarse en pecado, Jesucristo vino para iluminar sus obras, para que el ser humano viera su pecado y para que así pudiera levantar su rostro y mirar que la única esperanza es Jesucristo. Por eso dice Hechos capítulo 4 y versículo 13 lo siguiente. Hechos capítulo 4 y versículo 13 dice lo siguiente. Versículo 12. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre. Únicamente en Jesucristo. Jesucristo es la vida, como dice Juan 14, ¿verdad? Juan 14 y versículo 6, note lo que dice. Juan 14 y versículo 6 dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es por María, no es por ningún hombre, sino que únicamente por Jesucristo, porque Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Texto, 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 5, dice la Escritura lo siguiente. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Por eso Jesús se tuvo que convertir. Dice, siendo Dios, no se aferró a Dios, sino que se despojó para convertirse a un siervo, es decir, convertirse a un ser humano para que pudiese salvar a la humanidad. Solo que la pregunta es, ¿por qué vino al mundo? Para iluminar. Y hasta la fecha, hermanos, Jesucristo ilumina, pero la gente es rebelde. El pecado tiene más sabor, ¿verdad? Es igual como me acuerdo yo cuando la abuelita de mi esposa, la visitamos, estaba ahí en Rockport, en un nursing home. La visitamos en las tardes y ya la pobre no podía pues, comer comida sólida, ¿verdad? Solo que tenían que
moler en una blender. Y me acuerdo yo que llegábamos y le dábamos de comer, ¿verdad? Y le decía que ya no quería, ¿verdad? Porque le daban carne o le daban green beans o lo que sea, pero se lo morían, ¿verdad? Y luego dijo a la enfermera, yo sé cómo se lo come. Va y trae un pedazo de algo dulce, ¿verdad? Y lo pone en la blender, ¿verdad? Y luego le decía, el pecado así es, hermanos. El pecado es agradable a la carne. El pecado es dulce, llama la atención. Las cosas de Dios están boring. No llaman la atención. Oye, pues, ¿qué? ¿Ir a la iglesia el miércoles, domingo? Que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer este otro, que tengo que dejar de tomar, que tengo que dejar de fumar, que tengo que dejar esto y lo otro. Y el mundo ofrece todo eso. Solo que cuando se le predica y se le enseña, ¿verdad? Están como la abuelita de Aurora. No. Pero el pecado le pone un poquito de dulzura. Y se gancha. ¿Y qué es lo que gancha? Santiago capítulo 1 dice que las concupiscencias de nosotros. Note lo que dice Santiago capítulo 1 para que mejor entendamos esta ilustración. Santiago capítulo 1 dice la palabra de Dios lo siguiente. Versículo 14. Dice Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia son los deseos en nosotros mismos. Entonces la concupiscencia, los deseos, después que han concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Ahí está el desarrollo progresivo, ¿verdad?, del pecado. Y para entrar a nuestras concupiscencias, tiene que ser algo agradable. Los afanes, los placeres, las riquezas, más las riquezas y los placeres de la vida. Muy bien. Solo que, punto número 1, vino para iluminar el mundo. Déjame seguirle al segundo, hermanos, ¿ok? Punto número 2. Pero al venir a iluminar al mundo, también viene a iluminar al cristiano. ¿Ok? Miren, déjenme decir lo siguiente. La persona que se encuentra en pecado, aquí estamos, ¿verdad? Pecado. Y se le anuncia la luz del Evangelio. Esto claramente lo enseña 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Y la obedece. Esto claramente lo enseña Efesios 1:13. Entonces, viene a ser bautizado. ¿Ok? Viene a ser bautizado. Este es el bautismo. ¿Ok? Y hay muchos versículos que hablan de esto. Pero cuando sale a una vida nueva. Esto lo dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y hay muchos otros pasajes. Pero sale una vida nueva. Y hemos hablado un poco de esto, ¿verdad? Durante este tiempo, viviendo en el mundo, esta persona se viene a crear hábitos. ¿Ok? El pecado viene a crear hábitos. Un hábito es algo que ya uno no lo tiene que pensar, sino que lo hace automáticamente. Son hábitos. Bueno, cuando uno es bautizado, ¿verdad? El bautismo quita, ¿qué? El pecado, pero no los hábitos. Entonces, cuando sale una nueva criatura, todavía existen los hábitos. Y por eso es que miramos nosotros que las personas que fueron bautizadas en la ciudad de Colosas
tuvieron problemas, y qué bueno que tenemos esta carta porque nos da a entender, nos da una perspectiva, ¿verdad?, en la vida nueva. En Colosenses capítulo 3 y versículo 9, note lo que dice. Colosenses capítulo 3, versículo 9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Es decir, el viejo hombre es el hombre pecador, pecaminoso. Eso lo habla Romanos capítulo 6. Con sus hechos, los hechos aquí son los hábitos. Necesitamos nosotros que hacer una determinación que ya no voy a hacer lo que antes hacía. Eso viene de sí mismo. Dios no nos quita eso. Ese es ya trabajo nuestro. Y para quitar los hábitos, dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante, que inmediatamente tenemos que añadirle a nuestra fe. Aquí ya tenemos fe. Ya estamos persuadidos, tenemos que añadirle fe. ¿Y qué le llamamos a nuestra fe? Conocimiento, virtud, conocimiento, etcétera, ¿verdad? Ahí está la lista, son 8 o 7 cosas. Entonces, este es un trabajo, es un proceso. Por ejemplo, una persona que es un alcohólico, ¿verdad?, y es bautizado, la Biblia dice que debe de dejar de tomar. Pero para un alcohólico esto es difícil, hermanos. Entendamos eso. Es difícil. Hay hermanos que no entienden eso y comienzan a condenar. Están teniendo problemas. Están teniendo problemas. Ellos están pasando por una situación, ¿verdad?, que posiblemente quieren dejar, pero es un hábito que es muy fuerte, una adicción, y están luchando. Necesitamos que entender eso. Una persona que ha estado fumando toda su vida y luego que la Biblia dice que debe dejar el cigarro, entendamos eso. Esos son hábitos. ¿Ok? Ahora, esto pues entonces es lo que luchamos. ¿Y qué tantas veces vemos al cristiano, verdad?, que a consecuencia de no tener una congregación que comprende, que entiende y que trata de ayudarle, mejor se retira nuevamente al mundo. Se van de vuelta al mundo. No comprendemos. Y cada vez que lo miramos, pura condenación en vez de ayudar. Por eso necesitamos que comprender. Bueno, llegamos a este punto y menciono estas cosas, ¿verdad?, porque esas son la mayoría de las cosas que en muchas ocasiones dan problemas. Pero hay otros hábitos. Hay otros hábitos. Entonces, ¿qué es lo que está, por qué está pasando el cristiano en estos momentos? Todavía, sí, fue bautizado, sí, los pecados le perdonaron, pero que no hay todavía como un tipo de cieguez en la persona. Sí, falta de conocimiento. Y el conocimiento es lo que da ¿qué? Alumbramiento. ¿No es así? Solo que entonces, por eso dice la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 2, lo siguiente. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Esos son hábitos. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es decir, el Espíritu Santo, ¿verdad?, ahora ya nos está ayudando, y nos está ayudando para que podamos luchar con esto. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la palabra. Y la palabra, ¿quién es la palabra? Cristo. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio, ¿qué? Vamos a leer el versículo. Juan capítulo 1 y versículo 1 dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí la palabra verbo quiere decir logos, que quiere decir palabra.
Jesucristo es la palabra de Dios. Esta frase lo viene a repetir en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7. Y claro que se está refiriendo a Jesucristo, porque Juan capítulo 1, versículo 14, dice, ¿verdad? Y el verbo tomó carne. Pero lo que está refiriendo a Jesucristo. Entonces Jesucristo es la palabra. ¿Y qué fue lo que trajo Jesucristo? Juan capítulo 1, versículo 17, la verdad. Y esa verdad, hermanos, es lo que tenemos aquí. Entonces yo como cristiano tengo que hacer tiempo para poder leer y para que exista lo que voy a leer. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, note lo que dice la palabra de Dios. Así que, estoy leyendo Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Noten, tiene que haber una transformación. La palabra aquí, transformados, quiere decir la palabra en donde viene a demostrar una transformación, tipo como hace el gusano, ¿verdad? Va el gusano, hace su cacún, ¿verdad? Y luego hay una transformación, sale una mariposa bien bonita. Y así también es la palabra que se usa aquí. Entonces nosotros también éramos pecador, entramos en el cacún, ¿verdad? Resucitamos de aquí, salimos a una persona bonita ante los ojos de Dios, una vida nueva. Y ahora aquí tengo que yo transformar ¿qué? ¿Y cómo es como la mente es transformada? Por medio de la iluminación. El texto que el hermano Víctor constantemente nos dice, ¿verdad? Salmo 119, 130, ¿qué dice, brother? Ahí está. La exposición de la palabra de Jehová ilumina. ¿Qué es lo que ilumina? La mente. Miren lo que dice Salmos 19, versículo 8. En Salmos 19, versículo 8, dice la palabra de Dios lo siguiente. Salmos 19 y versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra ¿qué? Los ojos. ¿Los ojos qué? De entendimiento, que no fue lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 y versículo 18. Ahí todo el contexto está hablando de la palabra de Dios. Pero note lo que dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que os ha llamado, al cual, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Note lo que dice Isaías capítulo 8, versículo 20. Isaías capítulo 8, versículo 20, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, si el mandamiento, los preceptos de Jehová no están en tu mente, entonces no va a haber iluminación. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Note lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 6, 23 dice así, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Necesitamos nosotros que entender que la palabra de Dios es la cual nos va a iluminar, hermanos. Por eso es que enfatizamos constantemente, lean sus Biblias. No solamente lean, sino que apliquen lo que está ahí. No es la elocuencia del predicador, no es la elocuencia del maestro, sino que es la palabra quien le va a iluminar su mente, quien le va a transformar su mente para que deje los hábitos y para que crezca.
Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 13. Efesios capítulo 5 y versículo 13 dice la palabra de Dios lo siguiente. Efesios 5, 13 dice así. Mas todas las cosas, cuanto son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Ahora, entre más se venga a saturar su mente con la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a hacer la palabra? Manifestar sus hábitos. Y al ver sus hábitos, ¿qué es lo que va a hacer? Pues si es una persona sincera y que es un cristiano sincero que está tratando de cambiar en su vida, va a cambiar. ¿Que no es así? Si es uno que no le importa, entra y sale. Note lo que dice, déjenme ver si es primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Parece que sí, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. No, es segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Está hablando de la palabra. Es importante que la vengamos a escuchar. Pregunta o comentario, hermanos. Sí. Yo algo quiero decir sobre los hábitos, que muchas veces uno tiene que tener cuidado también de decir, pues son hábitos que tenemos que poco a poquito lo vamos a ir dejando. Tenemos que comprender que cuando un hábito es pecado, se tiene que cortar. Y con lo que tenemos que luchar son con las consecuencias del que ese hábito está dejando. Así es. No podemos decir, pues me fumaba un paquete de cigarros, ahora me fumo nomás uno. No, sino que uno cuando ya sabe que es pecado lo tiene que dejar. Sí. Y tratar con las consecuencias de las enfermedades que vienen, con las cosas que atrajo todo ese hábito que lo hizo tantos años que lo hizo, o cualquier cosa que sea, ¿verdad? Tiene que uno lucharlo con lo que ha dejado eso. No decir poquito a poquito lo estoy dejando, no, tiene que cortarlo, porque es pecado. Porque dice la palabra en Colosenses, hacer morir lo terrenal en nosotros, y nos dice, we have to kill it, tenemos que matar. Kill it. Y en el bautismo lo matamos. Sí. Y si lo volvemos a resucitar, pues estamos pecando otra vez. Solo que es como, yo no lo hacía de esta manera, ¿cómo puede decir? Que a un perro que tenga la cola larga y que se la queramos cortar, no se la vamos a estar cortando poquito por poquito hasta que le cortemos todas, sino que cortarle una vez para que ya se quite la cola, ¿verdad? Así el pecado, no podemos ir poco a poquito, vamos dejándolo, no, lo tenemos que matar desde el principio. Ok, gracias. ¿Alguien más? Hermano Arnoldo. Sí, lo felicito, ¿verdad? A pasar de versículos de memoria, ¿verdad? Sino que es importante venir a esos estudios, ¿verdad? Porque ahorita estamos todos con la mente iluminada, ¿verdad? Porque está bien interesante el estudio, ¿verdad? Sino que lo felicito, ¿verdad? Así es. Nosotros tenemos, a mí se me encendió ahorita como 100 watts, ¿verdad? Porque el estudio está bien directo. Es muy importante No. lo que dijo ahorita usted, que es la primera de Pedro, de 1 al 5, le dice que vosotros también con toda diligencia añadir vuestra fe virtud, conocimiento dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Así es. No dice Jesucristo a los apóstoles, está en Juan 5:39, que está diciendo, escudriñen las escrituras, porque me parece que en vosotros, ¿verdad? Así es. Tenéis la vida eterna, son los que dan testimonio. Así es. Gracias, hermano. Si estudiamos, el Espíritu de Dios nos va a ayudar más a Así es. ¿Alguien más? Mano Epi. Dice 1 Juan capítulo 2, hermanos, versículo, hijito míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
no peca o ofende a Dios, quiere decir que ya perdimos la salvación, ¿verdad? Tenemos que tratar y con mucha oración dejar ese pecado. Pero si yo ofendo a Dios o llego a pecar, no quiere decir que ya perdí mi salvación, ¿verdad? Dice aquí la escritura, 1 Juan 2:1, que tenemos abogados del Padre que está abogando por nosotros, ¿verdad? La sangre de Cristo nos limpia. Si confesamos nuestros pecados, como dice ahí capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es. Importante la confesión, estar, ¿verdad?, en cuentas con Dios. Si en algo lo ofendimos, pedirle perdón inmediatamente. Así es. Y la sangre de Cristo nos limpia. Sí. Sí, porque después viene al olvido, ¿verdad? Y muchos pensamos que ya se pasó tiempo y no nos recordamos. Cada en cuando nos recordamos, ¿verdad? Pero como que no nos molesta tanto como al principio. Y pensamos que eso ya Dios se ha olvidado de ello. Y no. Hermano, en cuanto al pecado, si pecamos deliberadamente, ya pecamos, pedimos perdón a Dios, como dice hermano, Jesucristo está intercediendo, es nuestro abogado, pero hay que tener cuidado cuando lo estamos haciendo, ¿verdad? Otra vez, Pues sí. deliberadamente, otra vez. Sí, porque en todas estas cuestiones, ¿verdad?, entramos en el terreno de Dios, hermanos. ¿Verdad? Uno puede decir, bueno, te vas a condenar, ya no tienes perdón, pero esas palabras únicamente le pertenecen a Dios, no a nosotros, a Dios únicamente. Hermano, ahorita hermano y ahorita. Sí, hermano, algo que estaba viendo, yo sé que ya muchos ya sabemos, ¿verdad? Pero algo que estaba viendo es que Jesucristo vino, ¿verdad?, para salvar a la humanidad. Mucha gente, sabrá Dios si sea para o no, ¿verdad? Pero antes nada más el pueblo de Dios era el pueblo de Dios y había mucha gente que no conocían a Dios. O sea que a lo que voy es de que ahorita usted leyó Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A lo que voy es de que es triste, ¿verdad?, que hay mucha gente supuestamente seguidores de Dios, ¿verdad?, falsos maestros o lo que usted quiera, que a lo que me refiero es de que no están bien con Dios porque están en las falsas creencias del Antiguo Testamento, que pues en el Antiguo Testamento sabemos bien, ¿verdad?, pero hay mucha ignorancia, que nada más el pueblo de Dios era el pueblo escogido de Dios, que eran los judíos, ¿no? Y muchos gentiles hoy en día se creen judíos, ¿verdad? Y se creen pueblo de Dios de los antiguos. Entonces, es triste, ¿verdad? Porque no le dan el lugar a Dios y se podrá saber muchos versículos de memoria y podrán alegar con uno, pero no le dan el lugar a Jesucristo. Así es. ¿Verdad? Qué triste es, qué triste que no hay sabiduría de Dios en mucha gente. Ya. Bueno, Hermano, la palabra iluminar, cuando estamos hablando, cuando tú agarras una lámpara en la oscuridad, tú vas viendo en el camino en cuál vas pisando y en cuál vas a andar. La lámpara, la luz te va guiando hacia qué camino correcto debes de agarrar. Tú decides si pisas el lado oscuro, te puedes tropezar, te puedes encajar un cadillo, te puedes cortar con un vidrio X. Si lo ponemos en la manera espiritual y en la vida cristiana, muchos ahorita están pensando, bueno, que Jesucristo no vino para salvarnos precisamente. Cristo es nuestra salvación, Cristo es nuestro guía, Cristo es nuestra luz del mundo. ¿Cómo nos vamos a iluminar? ¿Cómo nos vamos a guiar? Pues muy sencillo, tenemos la palabra de Dios. Entre más nosotros la vayamos leyendo, más nosotros nuestra vida la vamos guiando al camino correcto, agradable delante de Dios. Todos vamos a pecar, todos vamos a tropezar, todos porque somos humanos, pero acordémonos siempre que nosotros somos perfectos ante los ojos de Dios y somos imperfectos ante el mundo, porque la perfección viene cuando nosotros tratamos de ser, no cuando ya soy perfecto, no. Cada día estoy mejorando mi vida espiritual, estoy perfeccionando mi manera de ser ante Dios y mi manera de ser ante el mundo,
para que cuando yo camine derecho, yo pueda agarrar a otra persona, mi mamá, mi papá, mi esposa, mis hijos, y guiarlos por el camino. La manera más correcta es leer la Biblia, que es la palabra de Dios, y guiarnos por la palabra de Él, que es la verdad. Es como nosotros vamos a andar en los caminos de luz, en los caminos correctos. ¿Verdad? ¿Estamos bien? Sí. Y precisamente la palabra la Biblia es la palabra de Dios inspirada, pero acuérdense que Dios mandó a su Hijo a esta tierra para darnos el ejemplo que sí se puede caminar rectamente en este mundo. Oh, sí. Y es el mayor ejemplo que tenemos. Entonces la palabra iluminar y la palabra salvación vienen pegados de la mano. Así es. Y sí, hermano, la perfección se puede alcanzar. Cristo vino a enseñarnos eso, Job nos enseñó eso, y Pablo nos enseñó eso. Filipenses capítulo 3, versículo 17, 15 y 17 dice, vosotros que sois perfectos. La palabra perfecto ahí se habla de esa, ¿verdad? Pero lo que nos detiene, ¿verdad? Es pues que muchos de nosotros no queremos hacer lo que se requiere. Y a veces nosotros nos asustamos, nos espantamos porque los que ya tenemos 15, 20, 30 años de cristianos, a veces nos espantamos con un hermano que tiene 1 o 2 años o 5 o 10 y van empezando y por cualquier cosita damos golpes de pecho. No, acordemos que nosotros en su tiempo estuvimos en ese lugar y batallamos y alguien nos habló de la palabra de Dios, alguien nos encaminó. Así es. Entonces nosotros en lugar de espantarnos, de pegar el grito del cielo, es, mira hermano, Dios quiere esto y esto y esto, y ayudarnos. Ya. Y por eso es que en la Biblia, hermano, usted no encuentra en donde la Biblia nos enseña que un recién convertido, un cristiano mediocre, un cristiano que no ha llegado a su madurez, es enviado para arreglar problemas, para enseñar y para hacer otras cosas en el cuerpo de Cristo Jesús. Y aún así, cuando tenemos 10, 20, 30 años, a veces cometemos errores porque somos humanos. Así es. Los que la Biblia enseña son los espirituales. Y claro, ¿verdad? Como dice el hermano, ¿verdad? Que el que mire que esté firme, que no caiga. Porque sí podemos caer. Recuerde que Satanás anda tras aquellos quienes están firmes, que traen más impacto en destrucción que los que no. Oye, si estás hablando de un predicador, estás hablando de un anciano, estás hablando de un diácono, de un hermano que tiene un lugar de prestigio en el cuerpo de Cristo Jesús y cae, afecta a la iglesia. Afecta a la iglesia. Solo que Satanás sabe bien lo que está haciendo. La metodología, la estrategia de Satanás es algo que tenemos que estar conscientes de ella. ¿Ok? Bueno, el tiempo ya se nos terminó, ya se nos pasó. Tenía un tercer punto que quería elaborar, pero no creo que me den tiempo, ¿verdad? Vamos, lo dejamos para otra ocasión. Pero en esta ocasión, ¿verdad? Un canto de invitación se ha escogido. Y el propósito de este canto de invitación, hermanos, no es para escucharnos, a ver qué tan hermoso cantamos, sino es para que usted venga a reflexionar en lo que la Biblia nos ha enseñado. Que vengamos nosotros a mirar lo que la Biblia nos ha enseñado y si acaso algo que hemos aprendido hoy en esta ocasión, llegamos al punto como aquellos quienes están escuchando al apóstol Pedro que dice, hermanos, ¿qué haremos? Es decir, se compugieron de corazón y preguntaron, hermanos, ¿qué haremos? Si está en ese punto, entonces le queremos ayudar. Si usted no es hasta este momento, no se ha entregado a Cristo Jesús y posiblemente quiera aprender más en cómo llegar a ese punto, estamos listos para ayudarle. Si acaso ya entiende todo lo que la Biblia enseña, en lo que tiene que hacer y sabe bien que el último paso es el bautismo y quiere hacerlo, estamos listos para ayudarle. Si es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y se siente que ha pecado contra Dios y necesita que arreglar cuentas, también estamos listos para ayudarle. Cualquier que sea su situación, le invitamos, mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Vamos a estar puestos, hermanos, para escuchar el himno de invitación número 98. Himno número 98, como himno de invitación. Puedo oír tu voz llamando.
Si estamos listos, cantemos. Puedo oír tu voz llamando, puedo oír